Buenas noches, mi nombre es María Magdalena Borges Pacheco, soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La siguiente actividad trata sobre los fundamentos de la normatividad fiscal. A continuación se describirá cada uno de los elementos que integran las finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Finanzas públicas. Las finanzas públicas son el mecanismo a través del cual el Estado obtiene, gestiona y distribuye los recursos necesarios para llevar a cabo la prestación de servicios públicos con el objetivo de satisfacer las necesidades en común de la sociedad. Son una cuestión fundamental para las empresas debido a que a través de ellas se constituye la actividad económica del Estado, que a su vez funcionan de mecanismo para la generación de empleo, redistribución del ingreso o renta nacional. A través de las finanzas públicas se recaban los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Este mismo se usa para la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos en virtud de las actividades que les producen ingresos. De forma concreta, esto significa que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Estas implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social. Política fiscal. Es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Se utiliza para el desarrollo y equilibrio de la economía nacional mediante la captación e imposición de impuestos y es encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La política fiscal se clasifica en política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. La política fiscal expansiva genera un déficit en los presupuestos de Estado, que se financia mediante la emisión de deuda pública y se ejecuta para estimular el crecimiento económico y crear empleo. Es decir, una situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales. La política fiscal restrictiva genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Política de gasto público. Consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, que es regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, y se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Puede influir de diferentes formas en la economía, principalmente a nivel macroeconómico, en el empleo, el ahorro, la inversión, la inflación, la devaluación y el déficit fiscal. Presupuesto. También se le denomina como presupuesto federal y comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público. Entre ellos se encuentra el del propio gobierno federal, las empresas y el de organismos descentralizados que están sujetos a control presupuestal, así como las entidades que son controladas administrativamente. Dentro de los elementos del presupuesto se encuentra la recaudación y el gasto público. El documento de recaudaciones es realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es ahí donde se establece la cantidad de ingresos que se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Una vez aprobada esta iniciativa, se convierte en Ley Anual de Ingresos de la Federación, con lo cual se autoriza la recaudación de impuestos y contratación de préstamos. Las diversas secretarías se encargan de preparar sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones, así como las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Una vez aprobada la Ley de Egresos de la Federación, se convierte en el presupuesto de egresos, con lo cual se autoriza la realización del gasto público. Conclusión. En esta actividad es posible reconocer la importancia que representa la implantación de los sistemas fiscales,
puesto que funcionan como medida de sostenimiento y desarrollo de la Federación, estados y municipios. Asimismo, la Ley de Ingresos de la Federación es una figura básica para regular la inversión de los recursos recaudados por medio de la política fiscal, gasto público y el presupuesto. Sin más que decir, agradezco su atención y les envío un cordial saludo.